yo soy el doctor Alonso Marchán, pediatra y nefrólogo infantil, representante médico de la cuenta Un Pediatra en Chile. Gracias a ustedes y a su espacio, por invitarnos a esta conversación. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que se llama maltrato infantil y es, un tema súper sensible y súper frecuente, que sabemos que cada sociedad, cada país es súper diferente, pero que tiene patrones en común, y que nuestra experiencia, la idea es, aportar con esto ustedes como especialistas. Bienvenidos, ¿qué tal? Mi nombre es José Malavé, yo soy psicólogo especialista en psicología clínica de la Universidad Central de Venezuela y tengo un podcast con Daniela, es mi esposa. Nuestro podcast se llama Tu Diván Online y semanalmente compartimos contenido sobre salud mental. Consideramos hablar de este tema, un tema, como bien menciona el doctor, bastante sensible y lamentablemente también bastante común, en donde consideramos que podemos hacer algunas aportaciones. Daniela Saad, soy la esposa de José, ambos tenemos podcast juntos, yo soy psicóloga y en el podcast denominado Tu Diván Online tratamos diversos temas de salud mental y en ocasiones, como estamos haciendo ahora, hacemos videos con invitados que nos parecen que pueden aportar una perspectiva muy interesante a este tema. En este caso, usted que es pediatra, nefrólogo y también es... Y así un flagelo súper importante que es el maltrato infantil, pero sobre todo y que nos llama muchísimo la atención, que es la violencia sexual. Yo no digo que en otros países no exista, pero te puedo decir que en una guardia podemos ver 1 o 2 casos, a veces durante cada 6 días, ejemplo, de los turnos que nos toca. Sí, y estamos en una población, por decirte, claro, un hospital, he trabajado ya en 2 ciudades importantes, como la primera y la tercera ciudad de Chile, igual es como un patrón que se repite. Y esta violencia, ya la sabemos que es generalmente de los mismos familiares, sobre todo más cercanos, padres o abuelos, tanto en niños masculinos como niñas, pues. Sí, incluso este tiempo se ha visto más en niños, más en varones, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver, y los casos que nos llegan graves, el caso generalmente de violencia o de maltrato infantil físico, que es el que podemos ver, son los casos muy graves, generalmente cuando los niños ya presentan complicaciones que por sí uno u otro motivo tienen que acudir al médico. Pero el resto de los casos, evidentemente, sí son muchísimos mayores y no los vemos. Igual el que no denuncia, el que no se descubre. Comentaba la frecuencia, ¿no?, del maltrato infantil y de los abusos sexuales. Y nosotros revisamos un informe de la Organización Mundial de la Salud recientísimo, un informe de junio de este año, y ellos hablan que 3 de cada 4 niños con edades comprendidas entre 2 y 4 años sufren algún tipo de maltrato físico, psicológico, por parte de sus padres o cuidadores. Esto nos habla de 300 millones de niños en el mundo, ¿okay? Asimismo, en ese informe se refleja que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres reporta haber tenido una experiencia de abuso sexual en su infancia. Entonces, son elementos bastante frecuentes, bastante asiduos, y que a ese informe ellos de todas maneras hacen como una acotación y dicen, hubo países que no dieron información para completar, ¿no?, la data como tal. Y entre esos países está Venezuela, lamentablemente. Entonces, podemos suponer de que esto es un reflejo, pero es mucho más amplio el fenómeno. A mí me parece importante en este sentido también definir qué es lo que entendemos por maltrato. Y definir lo que entendemos por maltrato, me pareciera que es algo que todos sabemos que es maltrato, pero no es así. Y el maltrato parece que tiene una visión bastante particular dependiendo de cada persona. Unos consideran que maltrato es una cosa, otros consideran maltrato es otra y maltrato. Pero lo que se encuentra es que maltrato es cualquier
cualquier trato que se tiene para con, en este caso estamos hablando de maltrato infantil, para con el niño, en el cual se vulnera su salud física y psicológica. Y ahí entra la negligencia, entran las malas palabras, entra los golpes, entra el exponerlo a situaciones sexuales, ¿no? Sí, todos estos elementos van a pasar a ser lo que uno entiende por maltrato, que pareciera, comento, que es algo obvio, pero que no es así. De hecho, el maltrato entra en la literatura médica en la década de los 60. En la década de los 60 que empieza a entrar en literatura médica en Estados Unidos por un síndrome que se dio, el síndrome del niño apaleado. Y era que ellos evidenciaban lesiones en los niños en el momento o por la implementación de rayos X veían fracturas consolidadas o fracturas viejas. Entonces empezaron a notar, bueno, hay un síndrome que causa un daño en la salud física de los niños. Y no fue sino décadas después que, gracias a los aportes de la psicología clínica, de la psiquiatría y del trabajo social, que se empiezan a considerar otra forma de maltrato, ¿no? Sería el maltrato psicológico, el maltrato de la esfera emocional. Comento todo esto porque yo veo con preocupación cómo en la actualidad hay personas que tienen esa visión como que el maltrato es eso, no es apalear a un niño. Si no hay una lesión física, si no hay una fractura, una evidencia, eso es lo que es maltrato, porque fuera de eso pareciera que el discurso no se está generando carácter en el niño, ¿no? O sea, se le está tratando de una manera, pues, preparándolo para la vida, que contrario a eso lo que se está haciendo y la evidencia muestra es generando adultos con graves problemas psicológicos y también físicos. La gente tiende como a subestimar porque pareciera que es un tema del que todos saben. O sea, que es un tema como muy sencillo y la gente siente la posibilidad de opinar como que si fuese algo que simplemente varía según la opinión, como que no es un tema de valor científico, que se ha estudiado, que hay unas investigaciones que se han hecho y muestra el efecto incluso que puede tener el maltrato infantil a largo plazo, ¿ok? Que queda de manera crónica. Y eso es lo que nosotros queremos resaltar acá, porque el cambio para reducir, ¿ok? Que es lo que nosotros queremos tratar de hacer, o prevenir el maltrato infantil, empieza por hablar del tema y por tratar de entenderlo y reconocerlo. Muchas veces las heridas o las consecuencias del maltrato no son tan evidentes para el que no conoce de este tema. O sea, las consecuencias del maltrato infantil, que el maltrato infantil se puede dar, como decía José, en muchas formas, o sea, por acción, por omisión, incluso estar expuesto a situaciones de violencia, que eso se ha incluido en la definición de maltrato infantil. Sí. Por ejemplo, evidenciar violencia doméstica o violencia de género entre los padres es abuso infantil. Presenciar relaciones sexuales de los padres es parte del abuso sexual. Súper. Sí, porque también es que eso también trae repercusiones a nivel social, porque no necesariamente es al individuo, sino que el individuo interactúa con su sociedad, en el caso de los niños va a su colegio de clase, interactúa con otros niños, después va a ser padre, va a tener una familia y sencillamente, pero sí, ciertamente es un tema súper importante y que incluso como padre desconocemos. Y sobre todo porque fuimos criados en una sociedad de maltratadora, donde el maltrato siempre ha sido como algo normal, ¿ves? Yo ponía un caso en uno de las historias que ponía, porque le hice una encuesta y la gente respondió que no, que ellos no ven casos de maltrato. La mayoría no, porque claro, porque es que es una sociedad que no hemos acostumbrado al maltrato. Definitivamente. Cosas extremas, el no dar comidas que sean saludables, el mantener todo eso, el sobrepeso, la obesidad pudiera ser considerada hasta maltrato. Generalmente los papás también estamos, generalmente cuando hay niños con eso, tenemos problemas de trastornos de alimentación. Y eso lo pasamos a nuestros hijos a través de las conductas que les enseñamos, pero también los alimentos que les ofrecemos. Así que es un tema bastante amplio. Lamentablemente el maltrato está naturalizado y ha pasado a ser por muchos dentro del discurso como una forma de crianza, ¿no? De hecho, consideran que es la mejor forma de criar algunos, ¿no? Y tienen, como comentaba, esa visión sesentosa, incluso antes del maltrato. ¿Sí? Y vienen esos discursos o esos refranes eternos de a mí me dieron palo y mira que yo salí bien, o le hace falta una nalgada a tiempo,
o ese niño le hace falta carácter, es un malcriado. Entonces, como si la malcriadez fuera una enfermedad biológica y no refiera al trato mal que se da en el vínculo padre o madre, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente es un hecho frecuente y por eso nos parece importante este tipo de espacios para generar contenido. Cuando usted, doctor, hablaba de la pregunta que hizo por Instagram, si sus seguidores habían presenciado o habían experimentado algún tipo de maltrato, a mí me sorprendió cuando yo vi el resultado de esa encuesta, que la mayoría decía que no. Me hubiese parecido interesante hablar con esas personas que dijeron que no y preguntarles qué entienden, no por atacar, obviamente, sino para empezar a cuestionarlos y ver si de verdad entendemos lo que es maltrato, preguntarles qué entienden ellos por maltrato. Porque quizás muchas de esas personas que respondieron que no presenciaron maltrato, no vivieron maltrato, es porque quizás son de las personas que consideran el castigo físico como un modo de disciplina y no como un maltrato. Exacto. Porque la intención no es dañar al otro, sino corregirlo. Sin embargo, ¿entienden? Exacto, y te pongo un claro ejemplo aquí, por lo menos el sistema educativo, no todos los colegios, pero algunos colegios no tienen protocolos o tienen protocolos de actuación con el bullying, pero si se supone que si tú como colegio, como institución pública, como sistema educativo, no atiendes el tema del bullying, también está siendo permisivo y eres parte del maltrato, por ponerte un ejemplo. Así que no solo es algo concreto, físico, el castigo, sino también hasta la complicidad es parte del maltrato infantil. Sí. Bueno, el caso de Venezuela, los niños sin vacunas, por ponerte un ejemplo. Claro, eso ya es parte del gobierno, pero ya ahí se sabe que se está vulnerando el derecho de la salud y es parte de toda una sociedad de niños en Venezuela maltratadas. Sí, pero es que precisamente el tema del maltrato infantil, si lo vemos también desde el aspecto del tratamiento, el enfoque tiene que ser así, tiene que ser en distintas áreas, no solamente se puede trabajar con los padres o con las personas que maltraten, sino en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida del niño. O sea, el maltrato se puede dar en la familia, en la comunidad, hay que atacar distintos niveles para el tratamiento, para la prevención del maltrato. Hablando de este tema de cómo se normaliza la violencia, podemos ver, por ejemplo, en Venezuela que nosotros lo manejamos muchos venezolanos con el tema este de bromear, ¿no? Utilizar como el chiste o la broma para hablar de temas que nos angustian, que son temas que son problemáticos para nosotros. Chistes relacionados con, bueno, antes no se llevaba a los niños al psicólogo, sino que simplemente con un chancletazo, con una nalgada, se le quitaban todos los males, ¿no? Y vemos a mucha gente, o sea, que le parece comiquísimo y lo comparten y lo repiten o dicen, bueno, a mí me pegaron y fíjate que yo salí bien. Y a mí me alarma mucho porque veo precisamente es cómo se mantiene, cómo se repite el patrón de la violencia y cómo se transmite a otras generaciones. Y lo más que es el efecto para mí más terrorífico del maltrato infantil es normalizar la violencia como modo de relación, como modo de disciplina, como modo de interactuar con los otros. Y luego, irónicamente, estas personas que ejercen agresión y que la normalizan como un modo de disciplina son también las mismas personas que se alarman cuando los niños muestran comportamientos violentos hacia otras personas o cuando permiten que otros los violenten. Normalizan el maltrato o la violencia como forma de relación son las personas que también pueden alarmarse cuando ven en sus hijos comportamientos violentos en otras áreas, fuera de la familia o con otras personas. Entonces eso es llamativo, eso es irónico, porque es como que normalizan la violencia entre ellos, pero en otros ámbitos no es aceptable la violencia.
Claro. Yo veo que el error, la cuestión allí se debe a que ellos no ven lo que están haciendo como una agresión, lo ven, insisto, como la mejor manera de crear una conducta correcta o de educarlo, lo que eso hay que cuestionarlo, hay que empezar a trabajar. Porque pareciera que todo lo que tiene que ver con el maltrato infantil entra dentro del romanticismo psicológico, como que estos son los psicólogos ahí con su cuestión romántica queriendo, pero no, Claro. la evidencia lo que ha mostrado es que el niño con maltrato infantil tiene una propensión a tener una disrupción en su desarrollo del sistema nervioso central y el sistema inmunológico. Y son niños que son proclives a padecer, primero, como dice Dani, a perpetuar la violencia, sea como actores o recibiendo la violencia, ¿no? En distintos escenarios. También son personas que son proclives a el uso de alcohol, a conducta sexual de alto riesgo, sobre todo en abuso sexual se da, es como un factor de ultra alto riesgo para el desarrollo de trastorno de personalidad, trastornos afectivos, el uso de drogas, ¿ok? Entre eso lo que uno llama el consumo de un policonsumo de drogas o el consumo de drogas duras también, ¿no? Y un estudio reciente dio cuenta de que 13% de los niños que reciben maltrato infantil abandonan el colegio, tienen una deficiencia académica e institucional. Entonces, claro, estamos hablando de un hecho que sí vulnera significativamente a la persona y que en muchos casos no hacen síntomas, pero que uno los ve en la consulta con un gran sufrimiento, con un gran malestar, y cuando uno se pone a explorar dentro del punto de vista del tratamiento, uno se da cuenta que son personas que recibieron maltrato, violencia por parte de ese sujeto que se supone que está allí para cuidarte, para acompañarte, para hacerte entender el mundo, ¿no? Un tema súper complejo, ¿no? Que debería ser abordado probablemente más que cualquier otra cosa que no se hace, porque el problema es ese, que nos acostumbramos a vivir bajo el maltrato, pues, no solo infantil, sino ciudadano, lo que ya hablábamos, los ejemplos, y se normaliza, pues. Claro. Los hombres es mucho más grave en el sentido de lo que usted dice social, quiero decir más grave en este punto, que parece que se espera que el hombre sea maltratador, que el hombre sea agresivo, que ese es como el estado natural que se espera del varón. Casi que, mira, te lanzaron el carro, no vas a hacer nada, ¿qué pasó ahí? No, o sea, si no bajas el vidrio y le dices unas 4 cosas, no eres lo suficientemente hombre, porque hay una asociación entre hombre y maltrato, hombre y agresividad, ¿no? Casi que la única emoción que se le permite al hombre ser expresada. Y como uno ve desde muy pequeño, eso es parte de la educación que se le da, y eso es una de maltratar, porque estás creando un adulto distorsionado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es interesarnos por conocer del tema. Yo creo que sería lo primero. Sí. Claro. Y después, como sociedad, también, pues digo, los psicólogos, bueno, los equipos multidisciplinarios de salud, los colegios, los educadores, así como se atiende aparentemente el tema del bullying, como que se atiende, digo, entre comillas, ¿ven? Hay más difusión, no se habla tanto del maltrato infantil, ¿no? Yo creo que habría que empezar desde la educación, no solamente del maltrato infantil, sino la educación sobre el desarrollo infantil, porque uno de los factores de riesgo que llevan a que exista maltrato infantil es, por ejemplo, los maltratos de padres o cualquier otro adulto, expectativas irreales de los niños, ¿ok? Que no entienden que se puede esperar de un niño en su proceso de desarrollo y que vivan, o sea, que perciban a los niños como un muñeco, no un humano que tiene necesidades, que tiene derechos, que tiene deberes, sino como una extensión. Muchas veces, eso se ve en muchos padres, que vean a los niños como extensiones de ellos, ¿no? Eso puede ser muy peligroso porque cuando tratan de manera negativa, cuando tratan a los hijos, de alguna manera hay que ver en verdad qué es lo que quieren
qué es lo que están haciendo realmente, ¿no? De verdad están dañando a un otro o inconscientemente. Bueno, sí, lo que tú dices es clave, Dani, y también lo que comentaba el doctor, o sea, lo ideal en este caso es hacer un abordaje preventivo, porque muchas veces se ve que cuando ya el maltrato se ha instaurado, en muchos casos, el daño es irreparable. El daño es un daño irreparable. En otros sí se puede hacer muchas cosas, pero lo ideal es prevenir. Y para prevenir, no solamente hay que trabajar con la familia, con los padres, un factor de riesgo es la calidad de gobernanza de un país. Lo que hablábamos hace poco de la seguridad institucional. Un niño cuente con un país en donde no se violenten sus derechos humanos. El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, ¿no? Y aquí estamos hablando de un país donde se violentan constantemente, aquí digo en Venezuela, los derechos humanos de la población en general y de los niños en particular, porque bueno, son una población muy vulnerable. ¿Okay? También vemos que este es un país altamente estresante y demandante en el cual vemos unos padres sobreexigidos. Y cuando un padre está sobreexigido, lo que viene del niño es visto como un fastidio. Es visto como algo que se quiere sacar de encima, no como algo que él va a tener o ella la capacidad de recibir, contener, responder. No, es simplemente ¿por qué no te callas? ¿No? O sea, cállate la boca, vamos a hacer lo que sea. Y recientemente, ayer, una noticia, una pareja mató a un niño de 40 días de nacido, ¿no? Lo mató a golpe. Esto es muy frecuente. Estos no son casos aislados, quiero decir. La dinámica de nuestro país es un caldo de cultivo para maltratadores en general, ¿no? Y maltratadores infantiles en particular y bastante así. Y me parece importante también destacar como que qué factores, y tú me ayudas en eso, Dani, qué factores de riesgo o qué condiciones llevan a que un niño sea más proclive a ser maltratado, ¿no? Ojo, el niño siempre es la víctima, no vamos a plantearlo como que él hace cosas para ser maltratado, pero hay condiciones especiales que lo llevan a poder recibir maltrato, y entre esas yo digo las deficiencias neurológicas e intelectuales. Un niño con una necesidad especial es un niño muy vulnerable a ser maltratado. Claro, o sea, no es, como dice José, que en ningún momento los niños, que son los vulnerables, que son las víctimas, son responsables del maltrato. Sin embargo, queremos destacar en qué situaciones estos niños son más propensos a recibir maltrato. Entonces, además de lo que dijo José, niños que tienen un tipo de deficiencia o necesidad especial van a ser más propensos a ser maltratados, que no hayan sido planeados o deseados, bien van a ser más propensos a recibir maltrato. Y me parece importante también que los adolescentes pertenecientes a la comunidad LGTB+, esos adolescentes tienen un riesgo mayor a recibir maltrato por parte de cuidadores y del entorno en general, ¿no? Una población de riesgo también. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, principalmente lo preventivo, pero si ya uno recibe un caso de maltrato desde el área donde esté, bueno, ver el nivel de maltrato que estamos hablando, ¿ok? La intensidad de este maltrato, porque hay momentos en donde hay que hacer, la única acción que hay que hacer es alejar a ese niño de ese ambiente donde está siendo maltratado, ¿no? Claro, pero siguiendo con el tema de los factores de riesgo, porque es importante también entender que hay factores que no solamente tienen que ver con el niño, sino con el entorno, que van a aumentar la posibilidad de que se reciba maltrato. Entonces, además de los factores que nombramos con respecto al que tienen que ver con las características del niño, también hay otros factores que tienen que ver con los padres y con el entorno. Por ejemplo, vivir en un país como Venezuela, donde los índices de pobreza son muy altos, donde hay una crisis económica, social, política, que va a generar niveles mayores de estrés en la población, eso es un factor de riesgo para que aumente el maltrato y la violencia hacia los niños. También padres que han sido maltratados, evidentemente por las razones ya nombradas, van a ser más propensos a maltratar a sus hijos. Padres, como les digo, que no tienen conocimiento, ¿ok?, sobre el desarrollo infantil, tienen expectativas irreales del niño y ven todas las conductas o las manifestaciones infantiles como ataques, como
como no entiende las manifestaciones del niño como parte del desarrollo natural. Por ejemplo, uno espera que un niño de 2 a 4 años muestre rabietas o berrinches, o como le quieran decir. Esperamos que niños en los primeros 7 años de vida, la mayor área que tienen desarrollada es la parte motora. Por lo tanto, no van a ser niños que se van a sentar una hora en una iglesia inmovilizados. Eso no va a pasar. Queremos formar un niño saludable mentalmente y físicamente. Necesitamos mostrar al mundo de una manera equilibrada, asegurándose que él pueda tener experiencias de gratificación y experiencias de frustración de manera equilibrada, ¿ok? No nos podemos ir ni a un extremo ni al otro. No nos podemos ir al extremo de ser unos padres autoritarios, dictatoriales, ¿ok? En el que solamente es puro castigo, puro límite. Tampoco nos podemos ir al otro extremo de la muy permisivo, de no ponerle límites, de ser amigo de nuestros hijos, porque esa es otra forma de maltrato en la que se borra la relación asimétrica entre padre e hijos, o incluso que se ve mucho es modificar la relación asimétrica, ¿no? Entonces los niños pasan a formar un rol casi que de padres con o con los hermanos, ¿no? Entonces vemos muchas familias en que los hermanos mayores son los padres de los hijos. Y eso es un trato, porque se le quita a los niños el derecho y la posibilidad de ser niños. Y son niños que están sobreadaptados, que actúan como padres o como adultos chiquitos. Súper. Otro factor de riesgo es el alcoholismo, ¿no? O sea, padres alcohólicos, consumidores de droga, también son más proclives a maltratar. Y bueno, me parece muy, muy importante el recorrido que tú haces, Dani, porque bueno, deja ver también otros factores que están allí presentes y que cabría ponerse a pensar qué de tanto de eso se cumple en la dinámica. Ahora, otro factor probablemente sea la pandemia, el encierro. Sí, de hecho sí, ha aumentado mucho el índice de maltrato. Porque tienes el encierro, tienes el tema económico, tienes todo el tema complejo, y ya probablemente ya has sido víctima de ese maltrato, y entonces esto se intensifica, ¿no? Claro, sí, hay que ver el caso por caso, ¿no? Porque ahí uno se pregunta por qué una situación en la que las personas de una familia tienen que pasar más tiempo juntas, ¿por qué ahí aumenta el maltrato? O sea, ¿cómo era esa rutina, cómo era esa dinámica familiar previa a la pandemia? O sea, era una familia en la que prácticamente los vínculos eran muy superficiales, ¿no? En la que simplemente, bueno, el padre está encargado del trabajo, la mamá se dedica a lo mínimo con la parte del colegio y se ven nada más esta noche y mucho más. Entonces, esta situación de aumentar los tiempos de convivencia es como, bueno, ahora toca vincularse realmente, pasar un tiempo de calidad. Y aquí empieza a salir como el verdadero yo de cada uno, ¿no? Y ahí es como que realmente empezamos a conocer quién es el otro que tenemos cerca. Quizás antes no estaba pasando. Entonces, o es una familia que ya se manejaba de manera violenta a través del maltrato, pero ahora, como pasan más tiempo juntos, hay más oportunidades para desencadenar el maltrato, situaciones de maltrato. O viceversa, pero me imagino que es lo menos, pues. O viceversa. Pues de repente, si antes, bueno, no tenías como, por omisión, por falta de tiempo, y de repente ahora te dedicas un poco más a los hijos. Sí, no sé, pues las cosas pueden haber, pero lamentablemente lo más visible o lo mayor es lo más negativo, ¿no? De algunas situaciones que pueden desencadenar el maltrato en el proceso del desarrollo, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que hay situaciones que casualmente aumentan la probabilidad de que se inicie una situación de maltrato. Por ejemplo, en ese periodo en que el llanto es la manera de expresarse, vemos situaciones de mucho maltrato, ¿no? Porque hay padres que, como les decía, no entienden
lo que implica tener un hijo a veces como una manifestación o una forma de expresar en los niños su necesidad, sino el llanto como un ataque del hijo hacia el padre. Entonces es algo que simplemente quieren acallar, que hace mucho ruido, porque además es como que si ese llanto les recordara a esos padres su propia angustia. Entonces es algo que simplemente les desespera y quieren acallar, en vez más bien de esos padres tratar de ejercer la función que llamamos reverie, que es recibir la demanda del niño, tratar de entenderla, transformarla o digerirla y devolverla al niño. Como bueno, yo tengo que tratar de identificar qué necesidad o qué desea el hijo para yo poder responder ante eso. Y después los niños van a internalizar esa función y la van a tener dentro de sí. Un desarrollo sano. Otro aspecto que puede también ser desencadenante del maltrato es cuando empieza la etapa de la separación de los niños con los padres, ya sea cuando empiezan a caminar o cuando empiezan con el control de esfínteres. Estas situaciones pueden generar un inicio del maltrato infantil porque hay padres que no pueden tolerar esa separación, porque esa separación la ven como un acto de agresión hacia ellos, como un desprecio. Entonces es importante que los padres resuelvan sus conflictos infantiles, ¿no? Igual como antes de entrar a un trabajo, por ejemplo, o antes de que le den un cargo, antes de entrar a una universidad o a un colegio, tiene que recibir una evaluación psicológica o tiene que pasar como un examen, tiene que pasar ciertas cosas así, o por ejemplo, una pareja antes de dar a luz van como a un curso de cómo va a ser el parto más humanizado, cómo prepararse. Creo que sería importante que los padres, antes de tener hijos, puedan acceder a servicios de salud mental y puedan resolver estos conflictos infantiles de manera que el tener hijos, porque es una situación de crisis, desencadene o no traiga a colación situaciones traumáticas de su vida infantil. Con el tratamiento creo que es importante no irse, no darle predominio a un área o a la otra, ¿no? Por ejemplo, no quedarse solamente con el aspecto de, bueno, hay que simplemente separar al niño de el entorno maltratador y buscar como otros padres o otros familiares que lo puedan cuidar, sino también ocuparse del aspecto psicoterapéutico, ¿ok? Pero también no vale de nada solamente quedarse con el aspecto psicoterapéutico, sino cambiamos o protegemos al niño de ese entorno. Bueno, a mí me parece importante, resumido allí, hacer una muy buena evaluación, ¿ok? Para determinar el nivel del maltrato, porque hay niveles de maltrato en lo que la única conducta allí es sacar al niño a ese lugar de riesgo. Veíamos en Netflix nosotros un documental sobre un niño que fue muy vulnerado por su familia, no me acuerdo el nombre, Dani Fernández, creo que era el apellido. Juicio de Gabriel Fernández. El juicio de Gabriel Fernández. La conducta allí era sacar a ese niño de ese ambiente y terminaron matándolo en la casa. Bueno, eso hay que evaluarlo si estamos a ese nivel de maltrato. También porque después de sacarlo de ese ambiente queda muchísimo trabajo por hacer con el niño. Claro, pasó uno. Lo otro también es evaluar las comorbilidades, o sea, qué ha desarrollado el niño a raíz de esto, si tiene un trastorno depresivo, si tiene, como decía acá el doctor al principio, un ataque de pánico, si tiene alguna otra reacción, porque eso hay que tratarlo. Y lo otro, lo importante va a ser ese vínculo que el niño pueda desarrollar con el terapeuta, ¿no? O sea, esa relación con el terapeuta en donde cuente con un adulto estable, que no lo vaya a tratar, que esté allí para eso. Eso resulta muy valioso. En el caso de maltrato se tiene que trabajar en un vínculo, ¿no? Trabajar en la familia y con los padres, hacer un trabajo familiar. Lo que decía, esto puede generar un impacto muy grave en el niño, ¿no? Porque si la persona que se supone que debe protegerte y amarte te hace daño, el vínculo ya va a estar distorsionado. Entonces el trabajo en terapia va a ser
darle otra vez, mostrarle al niño que el entorno no es todo hostil y que hay otras formas de relacionarse. ¿Okay? Bueno, pasamos a las preguntas y las respondemos ahí entre los tres, que son unas preguntas, a ver, por acá las tengo yo anotadas. Ajá, Sí. nos preguntaban nuestros seguidores, ¿un padre que maltrata a su hijo fue maltratado? Bueno, ya sabemos que es un factor de riesgo. Exacto, es un factor de riesgo, pero no necesariamente. O sea, nunca en el área de la psicología la relación es causa-efecto, es lineal, ¿no? Entonces, bueno, a mí me maltrataron, entonces yo voy a maltratar. A mí me robaron, yo voy a robar. No, no es así. Otra, ¿se puede curar a alguien que maltrata? O sea, yo no usaría ahí la palabra curar, pero sí se puede acompañar a una persona que maltrata a que pueda entender por qué está realizando esta acción y que controle, que se controle, ¿no? Que no siga cometiendo el acto impulsivo, el acto de maltrato, que eso abarca familia, esposa, o sea, eso puede ser cualquier arista. Claro, pero habría que identificar cómo regenerar la razón del maltrato, ¿no? O sea, porque eso va a ser muy variado. A veces uno se queda como en, bueno, es que no tengo otras herramientas. No, hay razones mucho más complejas de no saber cómo disciplinar a los niños, por ejemplo, en ese caso. Hay personas que necesitan incluso tratamiento farmacológico, antiimpulsivo, porque hay personas que tienen condiciones desde el punto de vista cerebral que no le permiten controlar el impulso. Todos nos molestamos en nuestra vida, pero una cosa es molestarse y otra cosa es pasar a una acción violenta. Entonces, hay personas que no pueden hacerse freno, no se controlan y muchas veces necesitan un tratamiento que les ayude. Otra pregunta, ¿el maltrato psicológico es cuando se le dicen insultos? Claro. Esa es una de las muchísimas formas de maltrato psicológico, ¿no? Porque el maltrato psicológico puede ser todo lo que vulnere la salud mental del niño. Me parece que esta división maltrato psicológico y físico es más académica que cualquier otra cosa. En la práctica clínica uno ve cuando un niño se le pega, está maltratado psicológicamente también. O sea, claro. Esa división es más académica, pero claro, respondiendo a la pregunta, como ustedes dicen, es una forma de maltrato, el insulto. ¿Una nalgada es maltrato? Mira, bueno, ahora lo que hay unas tendencias que dicen, las tendencias que hablan de la no agresión física, también es considerado todo evento que tenga algún castigo desde el punto de vista físico, podría ser considerado maltrato. Bueno, ¿Okay? yo creo... Disculpa, ¿no? Pero eso varía en cada sociedad, como ustedes decían. Ahora, como yo les digo, tiene que haber límites y tiene que haber normas, pues es que en la sociedad hay normas. Tú cometes algún error, una falta de la que ya tú tienes conocimiento de que lo hiciste, porque ahí, bueno, de repente el que asesinó, el que de repente disparó al aire y al otro le cayó por ponerte y es un asesinato culposo, igual tiene un castigo, ¿no? O sin querer. Claro. Claro. Iba a comentar algo. Sí, pero se me fue ahorita la idea. Bueno, que yo decía es que se podía simplemente responder a esto si vuelven al inicio del video cuando dimos la definición de maltrato, ¿no? Creo que ya ahí se puede responder con esa definición que dimos de maltrato, porque independientemente de las variaciones a nivel cultural con respecto a cómo tratar a los hijos, es como decía el doctor, hay ciertas normas en la sociedad y independientemente de la intención o no de hacer daño, ahí hay una agresión. Sí, o sea, yo en pocas cosas soy así como tan categórico, pero en esto lo voy a decir, para mí sí es maltrato, una nalgada. ¿Por qué? Porque hay otras vías. Si fuese la única vía, uno diría, bueno, o sea, no es maltrato, pero hay otras vías, ¿no? De generar conducta adecuada. De hecho, la evidencia lo que muestra es que el castigo es la peor forma de corregir una conducta. Hay otra forma, el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, pero el castigo, o sea, incluso la definición del castigo dice corto, intenso y contingente. Corto para que no se habitúe, intenso para que lo sienta y contingente para que haga la relación causa-efecto. Pero bueno, estamos con seres humanos, no con animales. Ahora, si eres maltratado, 100% que maltrates, bueno, ya eso lo respondí un poco con los otros factores de riesgo. ¿Cómo corregir sin maltratar y sin sentir que maltratas? Mira, ¿cómo? ¿Y tú?
Parece una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero yo creo que esa es una pregunta ya para desarrollarla más que si en otro video, ¿no? Es como, bueno, pareciera, ¿no? Porque, o sea, es un tema que es amplio, ¿no? Que va a variar muchísimo, o sea, depende de la edad del niño, de lo que haya hecho. Creo que todo se basa en el respeto. Cómo que tus hijos te respeten, te traten, que te vinculen. La idea no es que tus hijos te tengan miedo, sino que y reciban el mensaje, ¿no? Esa es una respuesta general. Hay toda una línea que se llama crianza respetuosa, que una búsqueda rápida con Google le puede salir toda una guía, toda una nueva forma de relacionarse con el niño. ¿Cuál es la línea entre disciplina y maltrato? Yo veo que se complementa con la pregunta anterior, ¿no? Se tiene una visión que para disciplinar hay que ponerse así molesto, pegar 4 gritos y asustar, ¿no? Se está disciplinando. Y se tiene una idea de que la disciplina tiene que ser agresiva. No, la disciplina se puede dar por medio de ese vínculo amoroso que se dé con el niño, ¿ok? Mostrándote tú como un modelo, un objeto así, y también poniendo límites, ¿no? Puede ser el punto que se va al otro extremo. Hay un concepto de psicología que nosotros usamos que es madre y también puede ser padre suficientemente bueno, que es una persona que gratifica, que está allí, pero que también frustra, y frustrar implica decir que no, frustrar implica castigar en algún momento sin el maltrato físico. Me parece que respondiendo a la pregunta brevemente, eso sería mi comentario. Nos preguntan, ¿cómo está el maltrato infantil en Venezuela? Infantil en un país en el que está maltratado todos los ciudadanos, no solamente los niños. El impacto es... Claro. Bueno, y la última pregunta, ¿denuncia al policía que maltrata? Depende. ¿No? Depende del caso que ameritan una denuncia. Exacto. Cuando ustedes decían grave y todo, ya hay que, generalmente que el niño hay que sacarlo o algo sexual o físico que ponga en riesgo la vida del niño. Claro. Si no, igual hay que atenderlo, pero bueno, sabemos que ahora hay mecanismos para hacer todo eso, lo demás. Claro que sí. Mira, me parece un tema súper interesante. Yo igual los invito a ver si podemos hacer de repente un envío por el Instagram al entendimiento, a que, bueno, que realmente es un tema súper importante, más allá de que nos acostumbramos al maltrato o normalizamos el maltrato. Claro, y estoy segura que la gente le surgirá mucho. Entonces, que nos las comenten, nos gustaría quizás hacer una segunda parte o responder dudas que tengan sobre este tema. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. A ustedes y nada, bueno, ahí nos estamos en contacto, un placer y agradecido. Nos vemos, chao.